Hay una clase de confusión que parece pequeña, pero puede ocupar toda tu mente. Alguien se acerca, te presta atención, parece genuinamente interesado. Justo cuando empiezas a relajarte, se distancia, responde diferente. Deja de buscarte después inesperadamente, vuelve a acercarse, una conversación cálida. Una mirada diferente, un mensaje que no esperabas, y otra vez aparece esa sensación. Quizás sí, le importo entonces, vuelves a pensar, vuelves a esperar, vuelves a interpretar. Y quizá ahí empieza el verdadero problema, no en lo que esa persona hizo, sino en lo que tu mente decidió que significaba. Una señal puede ser real y aún así estar siendo interpretada demasiado pronto. Por eso, existe una pregunta mucho más importante, que le gustó la coacción. Pregunta es qué hechos tengo realmente delante. Parece una diferencia pequeña. No lo es, porque cuando emocionalmente deseas una respuesta, cualquier detalle puede adquirir un tamaño enorme. Un mensaje que llega después de varios días, una conversación que dura más de lo habitual, una pregunta personal y una sonrisa sostenida, una invitación inesperada. De pronto, ese momento deja de ser solamente un momento, tu mente empieza a colocarlo dentro de una historia y la historia comienza a crecer. Quizá está interesado, quizá tiene miedo, quizá no sabe cómo acercarse, quizá está esperando que yo dé el primer paso. Observa lo que acaba de ocurrir. Todavía no tienes una respuesta, pero emocionalmente ya estás viviendo una posibilidad. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Imagina a Laura. Durante varias semanas un compañero de trabajo había sido especialmente atento con ella, recordaba detalles de sus conversaciones, buscaba sentarse cerca durante las reuniones. Alguna tarde se quedaban hablando durante mucho tiempo. Un viernes incluso le escribió. Después del trabajo, Laura no había imaginado nada al principio, simplemente había notado una cercanía agradable. Pero aquella noche ocurrió algo. Él le contó algo profundamente personal. Después le dijo que hablar con ella le resultaba diferente. Laura terminó la conversación sonriendo, no porque él hubiera declarado nada, no lo había hecho. Pero su mente comenzó a completar los espacios vacíos. Durante el fin de semana, pensó en aquella conversación. Varias veces el lunes esperaba encontrar la misma energía, pero él estaba distante, casi frío. Respondió con frases breves, no buscó conversación, y Laura sintió una necesidad inmediata de entender qué había cambiado. Repasó cada frase, buscó algún error. Recordó el tono de su voz, volvió mentalmente al mensaje del viernes, y cuanto más intentaba encontrar una explicación más importante, parecía aquella conversación, hasta que se dio cuenta de algo incómodo. Estaba intentando interpretar un momento como si ese momento pudiera explicar toda la relación. Y todavía no existía una relación que explicar. Solo había ocurrido algo intenso, no necesariamente algo definitivo. Ahí aparece una distinción que puede protegerte emocionalmente: la intensidad informa, la consistencia orienta. Una experiencia puede ser muy poderosa, sin representar una dirección estable. No necesitas negar ninguna posibilidad, necesitas dejar de convertirla en una conclusión, y aquí entra algo fundamental: la regulación emocional. Cuando una señal activa esperanza o miedo, el cuerpo puede reaccionar antes de que hayas pensado racionalmente. La incertidumbre puede aumentar la tensión, tu atención se vuelve más sensible, empiezas a buscar información, quieres resolver cuanto antes lo que no comprendes. Y cuando existe urgencia emocional, observar tranquilamente se vuelve mucho más difícil. Por eso, antes de interpretar una señal, primero necesitas recuperar espacio interior, no para hacértela indiferente, no para fingir que no te importa, y mucho menos para provocar una reacción en la otra persona, simplemente para poder mirar. Porque cuando estás emocionalmente acelerada, no solamente observas lo que ocurre, también buscas aquello que necesitas encontrar. En lugar de preguntar solamente qué sientes, pregúntate qué necesitas comprobar antes de actuar. Puedes sentir ilusión y esperar, puedes sentir miedo y observar. Puedes sentir atracción sin convertirla automáticamente en expectativa. La incertidumbre comienza a perder parte de su poder. No porque hayas descubierto la respuesta, sino porque ya no necesitas inventarla. Entonces, puedes permitirte algo que antes parecía imposible, no saber todavía, y seguir estando bien, porque quizá la pregunta nunca fue qué significa exactamente esta señal. Quizá la pregunta más madura es qué hará esta persona después. Ahí comienza la información que realmente necesitas, porque una señal puede despertar esperanza, pero el comportamiento que viene después
puede enseñarte si esa esperanza tiene dónde apoyarse. Cuando tu mente necesita una explicación antes de tener suficientes hechos, puede transformar una posibilidad en una certeza. Y entonces aparece el error que puede hacerte perseguir todavía más esa conexión. Hay un momento en el que la incertidumbre deja de ser curiosidad, se convierte en necesidad. Ya no quieres simplemente comprender lo que ocurre, necesitas que ocurra algo, necesitas que aquella persona vuelva a escribir, que vuelva a buscarte, que recupere la cercanía de antes. Y sin darte cuenta, empiezas a perseguir una respuesta que quizá la otra persona todavía no puede darte ahí. Es donde una señal puede convertirse en una esperanza, no porque la señal sea falsa, sino porque le has atribuido un significado demasiado grande. Una conversación intensa puede convertirse en todavía siente algo, un mensaje cariñoso puede convertirse en está intentando volver una invitación, puede transformarse en esto. Quizá finalmente quiere algo conmigo. Y una distancia puede convertirse en seguro, tiene miedo de lo que siente. Observa la diferencia. Primero ocurrió un hecho, después apareció una interpretación. Y finalmente, la interpretación comenzó a sentirse como un hecho. Ese proceso es mucho más común de lo que parece, especialmente cuando deseas que una determinada posibilidad sea cierta. Porque cuando esperamos algo emocionalmente, la mente puede empezar a seleccionar información que encaje con esa esperanza. Una señal confirma, otra contradice, pero la primera recibe más atención y poco a poco construyes una explicación que te tranquiliza, aunque todavía no exista suficiente evidencia. Aquí aparece el verdadero peligro. No es sentir ilusión, ilusionarse. Forma parte de estar vivo. El problema aparece cuando necesitas que la ilusión sea cierta, porque entonces comienzas a defender una historia que todavía no ha sido comprobada, y cuanto más emocionalmente inviertes, más difícil resulta mirar aquello que no encaja. Piensa en Clara. Durante meses había tenido una relación cercana con un hombre que parecía interesado. No había declaraciones, tampoco habían hablado de una relación, pero existían momentos especiales. Él la buscaba algunas noches. Le contaba cosas que no compartía con cualquiera. A veces desaparecía durante días, después regresaba con una conversación profunda. Clara empezó a creer que aquella distancia escondía miedo. Cuando él se alejaba, ella no pensaba quizá no está disponible. Pensaba, quizá está luchando contra lo que siente. Cuando tardaba en responder, ella buscaba una explicación que mantuviera viva la posibilidad, hasta que un día él volvió a escribirle un mensaje sencillo. Me acordé de ti. Clara sintió alivio, y esa emoción le pareció una confirmación. Pero había algo que no estaba. Viendo el mensaje, demostraba que había pensado en ella, no demostraba que quería construir. Parecía una diferencia mínima, pero emocionalmente era enorme. Porque una cosa es saber que alguien te recuerda, y otra muy distinta saber qué lugar quiere darte. Clara había convertido una señal emocional en una predicción sobre el futuro, y comenzó a comportarse según esa predicción. Esperaba, analizaba, cancelaba planes, revisaba el teléfono, interpretaba silencios, y cada pequeño gesto adquiría un significado, hasta que una noche ocurrió algo sencillo. Se preguntó: ¿estoy viviendo esta conexión o estoy esperando que algún día se convierta en lo que imagino? La pregunta la incomodó, pero también la liberó, porque por primera vez dejó de analizarlo a él. Comenzó a observarse a sí misma. Descubrió que su ansiedad no estaba buscando solamente amor, estaba buscando confirmación. Quería que él hiciera algo que calmara la incertidumbre, y cuanto más insegura se sentía, más tentada estaba de buscar otra señal, otro mensaje, otra conversación, otra explicación. La confirmación puede calmarte durante un momento, pero si el comportamiento sigue siendo inconsistente, la duda regresa, y con ella la necesidad de volver a comprobar. La anticipación también puede atraparte. Empiezas a vivir en lo posible, en lugar de observar lo que realmente existe. Y entonces, el futuro imaginado empieza a competir con el presente, y esa es una de las formas más silenciosas de perder estabilidad, porque ya no estás evaluando lo que existe, estás protegiendo lo que podría existir ahora. Hazte una pregunta incómoda: ¿estarías interpretando su comportamiento de la misma manera? Sí, aquel momento intenso nunca hubiera ocurrido, porque aquí debemos separar dos cosas: lo que pasó y lo que creíste que ocurriría después. Me buscó. Es un hecho. Me buscó porque quiere una relación. Es una interpretación. Se alejó. Es un hecho. Se alejó
porque siente demasiado también es una interpretación. Cuando aprendes a separar ambas cosas, la realidad comienza a recuperar espacio. No necesitas volverte fría, puedes disfrutar de una conversación sin convertirla en promesa. Puedes reconocer una atracción sin imaginar un compromiso. Puedes sentir esperanza sin entregarle el control de tus decisiones. Y quizás sea especialmente importante cuando alguien alterna cercanía y distancia, porque la atención intermitente puede resultar psicológicamente muy absorbente. No sabes cuándo llegará el siguiente momento de cercanía. Precisamente por eso, cuando aparece puede sentirse extraordinario. Y entonces, la mente comienza a esperar el próximo. El problema no es solamente la ausencia, es que la siguiente aparición puede reforzar la espera. Y así, puedes terminar confundiendo incertidumbre con profundidad. Pero una relación no se vuelve valiosa simplemente porque sea difícil de predecir la dificultad. Para saber qué ocurrirá mañana, no demuestra que exista un vínculo excepcional. A veces solamente demuestra que no existe suficiente consistencia, y esta es una verdad que puede doler, porque quizá has estado intentando interpretar una conducta, cuando lo que realmente necesitas observar es su patrón. No, necesitas saber por qué alguien se aleja, necesitas saber qué hace con esa distancia, la comunica, la compensa después, busca reparar la conexión, toma iniciativa, pregunta por ti. ¿Existe un esfuerzo que no dependa siempre de que tú abras la puerta? Esas preguntas son mucho más útiles que qué estará pensando, porque la mente de otra persona no está disponible para tu análisis, su comportamiento sí. Y cuando dejas de intentar leer pensamientos, comienzas a observar decisiones, ahí cambia completamente tu posición emocional. Ya no estás esperando descubrir un secreto, estás evaluando una realidad. Y quizá ahora entiendas por qué perseguir una explicación puede empeorar la confusión, porque cada vez que intentas obtener tranquilidad mediante otra señal, puedes terminar prestando todavía más atención a una persona cuya conducta ya te está generando incertidumbre. No necesitas desaparecer ni fingir indiferencia, tampoco necesitas jugar con silencios o distancias. Los juegos emocionales no crean claridad, solo añaden nuevas interpretaciones. Alternativa es mucho más sencilla. Deja de intentar producir la respuesta y observa si aparece por iniciativa propia. Si siempre tienes que iniciar eso, es información. Si siempre sostienes tú la conversación también, y si la otra persona aparece espontáneamente, observa esa diferencia si expresa interés. Y después, actúa de forma coherente, observa esa coherencia. No necesitas convertir nada en una sentencia definitiva, solamente necesitas permitir que los hechos acumulados tengan más peso que un momento aislado, porque quizá la señal que más necesitas no es una mirada, ni un mensaje, ni una frase inesperada. Quizá sea la manera en que esa persona participa cuando tú dejas de hacer todo el trabajo emocional. Y aquí puede aparecer una verdad todavía más profunda. A veces no te ilusiona únicamente la persona, te ilusiona lo que crees que su señal significa. Y cuando necesitas que esa interpretación sea cierta, empiezas a buscar nuevas señales que la confirmen. Pero una señal puede despertar esperanza sin demostrar intención. Confundir ambas cosas puede hacerte construir una historia completa sobre unos pocos momentos. Entonces, aparece una pregunta mucho más importante. ¿Y si sí? Antes de perseguir una explicación, hicieras algo completamente diferente. ¿Y si dejaras de intentar recuperar inmediatamente la versión anterior de esa persona y empezaras a observar quién está siendo ahora? Porque quizá ahí, en lugar de encontrar la respuesta que esperabas, encuentres algo mucho más valioso, la capacidad de ver la realidad sin tener que convencerte de que sea diferente. Llegados a este punto, quizá estés pensando algo muy sencillo. Entonces, ¿qué hago? Porque entender la confusión ayuda, pero no basta. Cuando alguien te importa, necesitas saber cómo proteger tu estabilidad sin cerrar el corazón. Y aquí comienza una diferencia fundamental. No necesitas alejarte para provocar una reacción, no necesitas responder más tarde para parecer menos interesada, no necesitas desaparecer para comprobar si te busca, tampoco necesitas perseguirlo para demostrar cuánto te importa. Ninguna de esas estrategias te acerca necesariamente a la verdad. La verdad aparece cuando puedes observar sin intentar controlar el resultado. Y para conseguirlo, existe un primer paso: separar los hechos de las interpretaciones. Parece sencillo, pero puede transformar completamente una situación emocional. Mentalmente, dos columnas: en una colocas lo que ocurrió, en la otra lo que tú crees que significa. Me escribió después de varios días. Eso pertenece a los hechos. Me escribió porque me extraña. Eso pertenece a la interpretación.
Me dijo que estaba preocupado por mí, hecho todavía quiere estar conmigo. Interpretación. Últimamente, inicia más conversaciones hecho finalmente se está enamorando. Interpretación, esta separación no elimina la posibilidad que desea, simplemente evita que la posibilidad se convierta demasiado pronto en una certeza. Y cuando consigues hacer esa distinción, aparece algo todavía más importante. Puedes observar sin perseguir, puedes esperar sin quedarte suspendida, puedes escuchar sin buscar una confirmación escondida, y puedes decidir desde la realidad en lugar de hacerlo desde la ansiedad. Y hay algo más que necesitas proteger: tu propio valor. La distancia de alguien no puede convertirse en una medida de tu autoestima. Puedes poner límites sin castigar. Un límite no controla al otro, decide lo que tú estás dispuesta a sostener. Y quizá aquí conviene introducir otra palabra: reciprocidad, porque una conexión puede tener química y aún así no tener reciprocidad. Puede existir atracción sin existir disponibilidad emocional, puede haber cariño sin existir capacidad para construir algo estable, puede existir una conversación maravillosa sin existir una intención compartida. Por eso observar la reciprocidad resulta tan importante. No preguntes únicamente ¿me demuestra algo? Pregunta también ¿yo estoy haciendo cuánto? Y la otra persona ¿cuánto? Si tú siempre inicias, si tú mantienes las conversaciones, si tú propones los encuentros, si tú reparas cada distancia y tú eres quien constantemente intenta comprender, entonces existe una desigualdad que merece atención. No porque la otra persona sea necesariamente mala, quizás simplemente no puede ofrecer lo mismo, y eso también es información. Aquí aparece otra historia. Marta tenía una amistad muy cercana durante años, habían hablado casi todos los días, pero de repente su amiga empezó a responder con menos frecuencia. Marta sintió inmediatamente que estaba siendo rechazada, pensó en retirarse. Incluso decidió dejar de escribir para comprobar si la otra persona buscaba, pero antes de hacerlo, decidió conversar, no desde el reproche, desde la curiosidad. Le dijo últimamente: te siento más distante, ¿está ocurriendo algo? La respuesta cambió completamente la historia. Su amiga estaba atravesando una situación familiar difícil, había estado agotada, no sabía cómo hablarlo, y había interpretado su propio silencio como una forma de protegerse. Marta descubrió algo importante: la distancia podía ser real, sin que la explicación que ella había construido fuera cierta. Aquella conversación no solucionó todo inmediatamente, pero eliminó una historia falsa. Y eso ya era valioso, porque la comunicación puede ofrecer información que la observación externa nunca podrá proporcionar. No siempre necesitas preguntar, pero cuando la relación importa y existe suficiente confianza, una conversación clara puede ser mucho más saludable que semanas de interpretación. Eso también es madurez emocional: no asumir, no acusar, preguntar cuando sea necesario, escuchar la respuesta y después observar si las acciones coinciden las palabras. Pero cuando existe una contradicción permanente, esa contradicción también comunica algo. No necesitas elegir entre confiar ciegamente y desconfiar de todo. Existe una tercera opción. Observar. Dar tiempo no significa esperar indefinidamente, significa permitir que aparezcan más hechos antes de tomar una decisión. Eso reduce la necesidad de convertir cada emoción en una decisión. Lo que hoy parece enorme quizá dentro de 2 semanas tenga otro significado, no porque tus sentimientos fueran falsos, porque tendrás más información. Y mientras esa información llega, puedes continuar con tu propia vida. No poner toda tu atención emocional en una persona cuya intención todavía desconoces. Eso no es indiferencia, es proporción. Tu vida no debería quedar suspendida esperando que alguien decida qué quiere contigo, y tampoco necesitas convertir esa espera en una batalla. Puedes permitir que la conexión avance. Si existe algo que la sostenga, puedes conversar. Si existe apertura, puedes mostrar interés sin perseguir. Puedes poner límites sin por qué castigar. Puedes marcharte sin intentar que la otra persona se arrepienta. Y quizá la pregunta más importante sea: ¿estoy intentando construir una conexión o estoy intentando obtener una respuesta? Porque no son lo mismo. Construir implica 2 personas. Obtener una respuesta puede convertirse en una tarea solitaria. Y si tú eres la única persona trabajando emocionalmente la dinámica, ya te está dando información. A veces creemos que necesitamos hacer algo especial para que alguien se acerque, ser más interesante, más distante, más atractiva, más misteriosa, más disponible, menos disponible. Pero una conexión saludable no debería depender de una estrategia constante.
La reciprocidad no necesita ser fabricada. Puede necesitar tiempo, puede necesitar comunicación, puede atravesar momentos difíciles, pero debería existir alguna forma de movimiento desde ambos lados. Y si no existe tu tarea, no existe tu tarea. Aumentar el esfuerzo indefinidamente tu tarea es reconocerlo. Esto puede resultar doloroso, porque aceptar una realidad que no coincide con tu esperanza siempre requiere cierta pérdida, pero existe una diferencia enorme entre perder una posibilidad y perderte a ti misma intentando mantenerla viva. La primera puede doler, la segunda puede desgastarte durante meses, por eso antes de volver a ilusionarte, no necesitas destruir la ilusión. Necesitas comprobar si existe una realidad capaz de sostenerla. Observa la consistencia, observa la iniciativa, observa la comunicación, observa la disponibilidad emocional, observa la reciprocidad y sobre todo observa qué sucede cuando tú dejas de empujar, no como una prueba, no como una estrategia simplemente, porque una relación no debería necesitar que una sola persona la mantenga en movimiento. Entonces, podrás distinguir algo que antes parecía imposible. No, todo lo intenso merece ser perseguido, y no todo lo distante merece ser abandonado inmediatamente. Algunas situaciones necesitan conversación, otras necesitan tiempo, y algunas necesitan aceptación. La diferencia no la encontrará una técnica, la encontrarás observando con suficiente calma, porque cuando dejas de intentar controlar cómo responde la otra persona, empiezas a ver algo mucho más fiable que una señal aislada, sus patrones, y esos patrones pueden decirte mucho más que cualquier mensaje que estés intentando interpretar. Llegamos a la pregunta que probablemente más te importa. Después de observar, después de esperar, después de dejar de perseguir explicaciones, ¿cómo sabes qué significa realmente ese comportamiento? La respuesta no está en una señal perfecta, está en observar la dirección general, porque una persona puede tener un momento de entusiasmo, puede sentirse cercana, puede mostrar curiosidad, incluso puede experimentar atracción, y aún así no estar preparada para construir nada. Esa posibilidad necesita espacio. Porque sentir algo y poder sostenerlo son capacidades diferentes. Imagina que alguien te busca después de varios días. La conversación es cálida. Pregunta por ti, recuerda algo que habías contado, incluso propone volver a verse. Todo eso tiene significado. Pero todavía falta una pregunta. ¿Qué ocurre después? Si vuelve a desaparecer durante semanas, la información cambia. Si mantiene el contacto, si también inicia, si cumple lo que propone, si existe interés por conocerte, la imagen empieza a ser diferente, no porque ahora tengas una garantía, sino porque aparecen más datos, y los datos repetidos pesan más que un momento excepcional. Una señal puede abrir una posibilidad, un patrón puede ayudarte a evaluar esa posibilidad. Esa es la diferencia. Por eso no necesitas preguntarte qué quiso decir con ese mensaje. Puedes preguntarte qué tendencia estoy observando. La primera pregunta te lleva hacia la interpretación. La segunda te lleva hacia la realidad. Puede existir atracción sin disponibilidad emocional. Puede existir cariño sin intención de construir. Puede existir interés sin capacidad para sostenerlo. Por eso, la pregunta no es solamente qué siente también, es que puede ofrecer de manera consistente. La intención interna de alguien puede ser compleja, su comportamiento observable es lo que puedes utilizar para tomar decisiones. Por eso, presta atención a la iniciativa, no a una iniciativa espectacular, a la cotidiana. Te busca sin que siempre seas tú quien abre la puerta. Recuerda, conversaciones propone encuentros, hace espacio para ti, pregunta por tu mundo, se interesa por cómo estás, existe continuidad. Porque cuando alguien participa realmente en una conexión, no necesitas fabricar cada oportunidad. Puede haber momentos de distancia, puede haber semanas complicadas, puede haber cambios naturales, pero normalmente existe algún movimiento de regreso, y ese movimiento no necesita ser perfecto, necesita ser suficientemente consistente. Ahora piensa en otra posibilidad. Quizá esa persona es naturalmente cálida, quizá trata así a muchas personas, quizá una conversación profunda no era una declaración emocional, quizá una atención especial simplemente reflejaba confianza. Y aquí aparece algo que puede resultar difícil aceptar, que una experiencia haya sido significativa para ti, no significa que haya tenido exactamente el mismo significado para la otra persona.
Eso no invalida lo que sentiste solo. Evita convertir tu percepción en una verdad universal. Por eso conviene observar el contexto, cómo trata a los demás, cómo se comunica normalmente, su forma de acercarse contigo es realmente diferente, o estás comparando su comportamiento habitual con tus expectativas. Estas preguntas pueden reducir muchas interpretaciones precipitadas. Puede haber atracción sin disponibilidad emocional. Alguien puede querer acercarse y aún así no estar preparado para sostener una relación. Por eso la pregunta no es solamente qué siente, sino qué puede ofrecer de manera consistente. Una relación necesita más que química, necesita comunicación, disponibilidad, reciprocidad y cierta capacidad para atravesar la incomodidad sin desaparecer constantemente también. Puede estar genuinamente confundida y no necesitas resolver su confusión por ella. Puedes comprender sus circunstancias y al mismo tiempo decidir cuánto tiempo estás dispuesta a permanecer dentro de esa incertidumbre. Y existe otra posibilidad todavía, quizá. La atención aparece únicamente cuando la otra persona necesita compañía, te busca cuando está sola, cuando necesita hablar, cuando necesita afecto. Después desaparece cuando vuelve a sentirse bien. En ese caso, la atención puede ser real, la emoción puede ser auténtica, pero la reciprocidad puede seguir siendo insuficiente. Puedes saber cómo te está afectando la relación, puedes saber cuánto esfuerzo existe, puedes saber si hay comunicación, puedes saber si existe continuidad, puedes saber si estás creciendo dentro de esa conexión o perdiendo estabilidad intentando descifrarla. Y aquí conviene hacerte algunas preguntas. ¿Lo que hizo fue realmente consistente o solamente intenso? ¿Existe iniciativa sin que tú tengas que provocarla? ¿Sus palabras coinciden con sus acciones? ¿La atención aparece naturalmente o solamente en momentos concretos? ¿Existe curiosidad real por conocerte? ¿Hay reciprocidad? ¿O estás haciendo tú la mayor parte del trabajo emocional? ¿Estás observando una relación que se construye o una posibilidad que tu mente está completando? Y quizá la pregunta más profunda: ¿te estás ilusionando con la persona o con lo que imaginas que podría llegar a ocurrir? No necesitas responderlas todas hoy, solo necesitas permitir que los hechos tengan más peso que tus expectativas. Y entonces ocurre algo curioso: la ausencia de información deja de sentirse como una emergencia. Ya no necesitas completar los espacios vacíos. Puedes vivir en el presente. Mientras observas lo que realmente ocurre, empiezas a vivir en el presente. Y desde ahí puedes observar. Quizá descubras que existe interés, pero también descubras que la persona no está disponible. Quizá exista atracción, pero no reciprocidad suficiente. Quizá exista una conexión real que necesita una conversación honesta. Quizá simplemente hubo momentos agradables a los que tu esperanza añadió una historia. Ninguna de esas posibilidades necesita ser considerada una tragedia. Son realidades diferentes y cada realidad requiere una respuesta diferente. Eso es precisamente lo que la interpretación impulsiva no permite. Cuando decides demasiado pronto qué significa alguien, te obligas a reaccionar ante una historia incompleta. Cuando esperas, observas y permites que los patrones aparezcan, puedes responder a algo mucho más cercano a la realidad. A veces la explicación que necesitas no está escondida en su mente, está en la manera en que su comportamiento cambia con el tiempo, porque cuando alguien te da señales confusas, no necesitas convertir cada gesto en una respuesta, necesitas observar si existe una dirección clara detrás de esos momentos. Una señal puede despertar curiosidad, una serie de comportamientos consistentes puede revelar una dirección, y esa diferencia puede protegerte de ilusionarte con una posibilidad que todavía no existe. Quizá el error no era solamente perseguirlo. Quizá el verdadero error era intentar llenar con ansiedad un espacio que todavía no comprendías. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente, puedes distinguir entre una circunstancia pasajera y un patrón. Puedes dejar de medir el futuro por un momento intenso. Puedes dejar de convertir una mirada en una promesa. Puedes dejar de construir una historia antes de que exista una relación. Y entonces ocurre algo importante. Ya no necesitas que cada señal confirme tus ilusiones. Puedes permitir que la realidad hable por sí misma. Si existe interés, tendrá espacio para mostrarse con consistencia. Si existe reciprocidad, no tendrás que inventarla. Y si solamente existieron momentos aislados, también podrás reconocerlo sin sentir que perdiste algo que nunca llegó a construirse, porque algunas veces no pierdes una relación, pierdes una expectativa.
Y aunque ambas cosas pueden doler, no significan lo mismo una relación. Necesita dos personas para existir. Una expectativa puede existir completamente dentro de ti, y reconocer esa diferencia puede ahorrarte meses de espera. No necesitas obligar a alguien a explicarte lo que todavía no está preparado para explicar, pero tampoco necesitas ignorar indefinidamente lo que su comportamiento está mostrando. Puedes hacer una pregunta, puedes expresar lo que necesitas, puedes observar la respuesta, y después puedes decidir, sin juegos, sin pruebas, sin celos provocados, sin silencios estratégicos, sin desaparecer para comprobar si te persiguen, porque tu objetivo nunca debería ser hacer que alguien tenga miedo de perderte. Tu objetivo es saber si ambos quieren construir algo que ninguno tenga que perseguir constantemente. Y quizá esa sea la forma más tranquila de entender las señales confusas. No necesitas convertirte en experta en descifrar gestos, necesitas convertirte en una observadora honesta de tu propia experiencia, porque cuando recuperas estabilidad, la pregunta deja de ser cómo consigo que esta persona vuelva a acercarse y empieza a ser esta conexión, tal como existe hoy, merece mi energía. Esa pregunta devuelve el poder a donde pertenece, no al teléfono, no a sus respuestas, no a sus silencios, a tus decisiones. Así que la próxima vez que alguien te dé una señal inesperada, antes de ilusionarte, detente, respira, observa, pregúntate qué ocurrió realmente después. Mira qué sucede durante los días siguientes, porque una señal puede emocionar, pero la consistencia revela mucho más. Y quizá algún día descubras que la respuesta que buscabas no estaba escondida detrás de aquella mirada, ni detrás de aquel mensaje, ni detrás de aquella ausencia. Estaba en el patrón completo, en lo que esa persona hacía, cuando nadie la estaba empujando, en el esfuerzo que aparecía espontáneamente, en la comunicación que podía sostener, en la reciprocidad que no necesitaba ser perseguida, y en tu propia capacidad para aceptar la realidad, aunque no siempre coincida con aquello que deseabas. Así que antes de volver a ilusionarte, hazte una última pregunta: ¿estoy observando lo que realmente está ocurriendo, o estoy buscando nuevas señales para confirmar aquello que deseo que sea verdad? No respondas demasiado rápido, quédate unos segundos con esa pregunta, porque quizá ahí comienza una forma diferente de relacionarte, una forma en la que puedes sentir sin perderte, esperar sin quedarte detenida, querer sin perseguir y aceptar sin convertir la aceptación en derrota. Cuando alguien te da señales confusas, no necesitas apresurarte a convertirlas en una historia. A veces necesitas detenerte, observar y descubrir si detrás de esa señal existe una intención constante o solamente un momento que tu corazón quiso convertir en promesa.